Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7:19. A veces pareciéramos estar en una disputa constante entre lo que queremos hacer y lo que finalmente hacemos. Y con muchos argumentos terminamos juzgándonos de incoherentes, de irracionales. Nuestros pensamientos divagan en torno a la culpa, al sinsabor, a la decepción de nosotros mismos. Nos sentimos débiles y nos sentenciamos al martirio mental de recordarnos una y otra vez que volvimos a hacer aquello que no queríamos o no debíamos. En ocasiones son cosas al parecer insignificantes, que dejar de hacerlas para otras personas o incluso no hacerlas sería lo lógico, lo cotidiano, lo normal. Es apenas obvio que aquello no debería hacerse. Quizás sean cosas que pasen desapercibidas a los ojos de los demás, pequeñas acciones de las cuales solo nosotros mismos tenemos conciencia de ellas, ya sea porque se obren en la intimidad o su efecto sobre los demás sugiere ser tan poco relevante que pasan desapercibidas para los otros, mas no para nosotros mismos. Y así como la gota termina rompiendo la roca por sus múltiples repeticiones, así también aquellas pequeñas acciones terminan rompiendo nuestra virtud y nuestra gracia, no por la fuerza misma de la acción, sino por el carácter repetitivo de la misma. Acciones insignificantes que hasta carece de sentido tenerlas en cuenta, algunas risibles, otras simplemente irrelevantes. Sin embargo, nos cuesta dejar de hacerlas y la gravedad no radica en la acción como tal, sino precisamente en la incapacidad de la abstinencia. Nuestro sentimiento de culpa no se fundamenta en que lo hagamos, sino en que no seamos capaces de no hacerlo. Y aquella culpa se va convirtiendo en ansiedad, en angustia, en desesperación, en un látigo constante, en cadenas, en nuestra forma de esclavitud. Y aunque sean conductas desconocidas a los ojos del mundo y reconocibles solo por nuestra conciencia, no podemos negarnos a que también son conocidas por Dios. Pensamos que son conductas absolutamente personales, desconociendo que hacen parte de nuestra naturaleza humana, que es frágil, sensible y se presta a la manipulación de los sentidos, y que por mucho que queramos no podemos abandonarla si no es a través de la acción del Espíritu Santo. Y como prueba de ello, el rey David, en su rol de salmista, nos recuerda también su debilidad y nos da a saber que es una angustia que es compartida, que duele y que carcome la mente y con ella al alma. Mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Salmos 38:4. Al igual que lo haría Pablo varios siglos después, el salmista reconoce su incapacidad para obrar el bien que quiere hacer y, contrario a ello, obrar el mal que no quiere. Y aunque le causa dolor, reconoce ante Dios que solo en su presencia es capaz de superar su concupiscencia. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Salmo 51:3-4. Y vemos cómo la culpa nos atrae como una fuerza gravitacional hacia abajo, reteniéndonos en nuestro anhelo de ascender, impidiéndonos trascender a aquellos estadios superiores que a veces llamamos experiencia de cielo, gracia o simplemente bienestar. Mas hemos de saber que en nuestra debilidad Dios nos fortalece y que cuando somos conscientes de que estamos obrando mal, entonces estamos obrando bien, porque solo frente a la conciencia del bien es que podemos tener certeza de estar obrando mal. En su carta a los Romanos, San Pablo nos enseña cómo es a través de los mandamientos de Dios que tenemos conciencia de nuestros pecados. De no ser por aquellos no habría distinción entre el bien y el mal. Así,
Es sólo cuando se advierte el bien que es posible reconocer el mal. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu, y no bajo una ley ya anticuada. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido qué es el pecado. Jamás habría sabido qué es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Romanos 7, 4, 7. De esta manera, la pregunta de por qué sigo obrando el mal cuando hago el bien, de por qué no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero, evidencia nuestra inclinación hacia los bienes de Dios, da cuenta de nuestros anhelos de cielo, deja al descubierto nuestras intenciones de superar nuestras debilidades. Es una prueba de que Dios está tocando nuestro corazón, que Él sigue acá con nosotros, que somos sus hijos, sus predilectos, sus escogidos, porque solo aquellos que estamos rodeados de bien podemos tener conciencia de mal. Solo frente a la presencia de Dios es posible decir que, a veces, hago el mal que no quiero.